El inconsciente cognitivo. Se le denomina inconsciente cognitivo a los procesos mentales que se dan por fuera de nuestra conciencia, lo cual tiene influencia en nuestra percepción, nuestra forma de pensar y de actuar. El inconsciente cognitivo se basa en los procesos reflejos o automáticos que se dan de manera inconsciente que se encuentran ocultas en nuestra cognición, como por ejemplo, siempre usas la misma ruta para dirigirte del trabajo hacia tu casa o viceversa, pero algunas veces te tienes que dirigir a otros sitios donde se abordan otras rutas, pero a veces aparece el inconsciente cognitivo y este te orilla a irte por la misma ruta de tu casa a tu trabajo, aunque tengas ya pensado ir a otro lado. El estudio del inconsciente cognitivo posee mucha relevancia en el campo de la psicología, ya que este influye en la percepción, en la capacidad de recordar cosas sin ser conscientes, los sesgos cognitivos que influyen en nuestra toma de decisiones, la intuición, entre otros. La negligencia atencional. Se presenta como un déficit atencional ante estímulos que son relevantes en el entorno de una persona, aunque la persona tenga la capacidad para hacerlo. A las personas que poseen este trastorno se le puede dificultar iniciar o mantener la atención en una actividad. También se les complica cambiar la atención ante diversos estímulos, se les dificulta ignorar algunos estímulos que causan distracción, pierden la atención fácilmente a lo largo del tiempo. La negligencia atencional puede aparecer por diversos factores tales como algún tipo de lesión cerebral, enfermedades neurológicas, trastornos en el estado de ánimo, trastornos como el TDAH. Tipos de negligencia atencional. Unilateral. Presenta dificultad para prestar atención en un lado concreto del espacio, puede ser el lado izquierdo o el derecho. Bilateral. Dificultad para prestar atención en ambos lados del espacio. Espacial. Dificultad para prestar atención a objetos o estímulos generados en el espacio. Personal. El individuo no reconoce que sus extremidades ubicadas al lado opuesto de la lesión le pertenecen. Intencional o motora. El individuo no responde a estímulos aún siendo consciente de ellos y que no posee problemas de motricidad en el lado afectado. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente? El aprendizaje inconsciente es un proceso mediante el cual una persona adquiere conocimientos, habilidades o comportamientos sin una intención consciente de aprender. Este tipo de aprendizaje ocurre de manera automática y muchas veces sin que el individuo sea plenamente consciente de que está aprendiendo. Está estrechamente relacionado con procesos cognitivos implícitos y funciones subconscientes del cerebro, que asimilan información del entorno de manera pasiva y la integran en nuestra experiencia y conducta. Características del aprendizaje inconsciente. Automático, no requiere esfuerzo deliberado ni atención focalizada. El cerebro recoge información de forma automática a partir de patrones, repeticiones o experiencias. Basado en la experiencia. Ocurre en contextos de interacción diaria como la observación de otras personas, el entorno cultural o el contexto social. Por ejemplo, un niño puede aprender normas sociales simplemente observando cómo se comportan los adultos. No verbalizado. Este aprendizaje no siempre se traduce en conocimiento que puede expresarse de forma consciente. Por ejemplo, un individuo puede aprender a anticipar el comportamiento de otros sin poder explicar cómo lo sabe. Ejemplos de aprendizaje inconsciente. Adquisición del lenguaje. Los niños aprenden muchas reglas gramaticales y palabras simplemente estando expuestos al idioma, incluso antes de recibir educación formal. Normas culturales y sociales. Al interactuar en una sociedad, las personas aprenden normas, valores y comportamientos sin una enseñanza explícita. Preferencias emocionales. Alguien puede desarrollar una preferencia por cierto tipo de música debido a su exposición repetida, sin darse cuenta de cómo se formó esa preferencia. Habilidades motoras. Actividades como caminar, escribir o montar en bicicleta se desarrollan a través de la práctica repetida y la exposición, a menudo sin un esfuerzo consciente. Importancia del aprendizaje inconsciente. Es fundamental para la supervivencia y la adaptación, ya que permite a las personas procesar información y tomar decisiones rápidamente, sin necesidad de reflexionar o analizar cada detalle. También es clave en el desarrollo de habilidades intuitivas y en la capacidad de adaptarse a nuevos entornos. ¿Qué evidencia hay a su favor? Proviene de diversos campos como la psicología, la neurociencia y la educación. A lo largo de las últimas décadas, numerosos estudios han demostrado que los seres humanos son capaces de adquirir conocimientos, habilidades y comportamientos sin necesidad de ser plenamente conscientes del proceso. Experimentos de Pavlov.
Los perros de Pavlov comenzaron a salivar al escuchar una campana que previamente había sido asociada con la comida. Este tipo de aprendizaje es un ejemplo clásico de cómo se forman asociaciones inconscientes. El aprendizaje de habilidades motoras como caminar, escribir o manejar un automóvil es un claro ejemplo de aprendizaje inconsciente. Estudios con tareas como la escritura a mano o tocar instrumentos musicales han demostrado que con la suficiente práctica los movimientos se vuelven inconscientes y automáticos, indicando un aprendizaje profundamente arraigado. La neurociencia ha proporcionado evidencia directa del aprendizaje inconsciente al observar las estructuras cerebrales involucradas en este proceso, sistema límbico y amígdala. Estas estructuras cerebrales están implicadas en el procesamiento emocional y el aprendizaje por asociación, lo que explica por qué ciertas emociones y comportamientos pueden aprenderse sin conciencia plena. Albert Bandura demostró en su famoso experimento del muñeco bobo que los niños pueden aprender comportamientos agresivos al observar a otros sin una enseñanza explícita. Aunque este aprendizaje puede ser consciente en algunos casos, muchas veces los comportamientos se replican de manera automática. ¿Qué es la memoria inconsciente? La memoria inconsciente o memoria implícita se refiere a los procesos de almacenamiento y recuperación de información que ocurren fuera de nuestra conciencia, es decir, son aprendizajes o recuerdos que no podemos evocar de manera deliberada, pero que influyen en nuestras emociones, conductas y decisiones. Este tipo de memoria opera en un nivel automático y está profundamente integrado en los sistemas cognitivos y emocionales del cerebro. Desde una perspectiva cognitivo-conductual, la memoria inconsciente está vinculada a mecanismos como el condicionamiento clásico y operante, así como a fenómenos de aprendizaje asociativo. Un ejemplo típico es cuando experimentamos reacciones emocionales ante ciertos estímulos, sin recordar conscientemente el evento que las originó. ¿Qué evidencia hay a su favor? La existencia de la memoria inconsciente está respaldada por diversas investigaciones en neurociencia, psicología cognitiva y neurología. A continuación se destacan algunos hallazgos clave. Número 1. Estudios sobre pacientes con amnesia. Personas con daño en áreas como el hipocampo pueden mostrar una incapacidad para recordar experiencias explícitas, pero son capaces de adquirir habilidades motoras o aprender patrones del comportamiento sin recordar conscientemente haberlos practicado. Esto demuestra que la memoria inconsciente opera a través de sistemas neuronales distintos de la memoria explícita. Un caso típico es el de pacientes que mejoran en tareas motoras, como dibujar dentro de líneas siguiendo un espejo, sin recordar haber practicado la tarea anteriormente. Condicionamiento emocional y aprendizaje asociativo. El aprendizaje emocional inconsciente es un ejemplo poderoso de este fenómeno. Por ejemplo, podemos asociar emociones negativas o positivas a ciertos estímulos, como sonidos o imágenes, sin ser conscientes de la experiencia inicial que formó esa asociación. La respuesta se genera automáticamente debido a la activación de áreas como la amígdala que procesan emociones fuera del control consciente. Tercero, experimentos sobre procesamiento subliminal de estímulos. Estudios sobre percepción subliminal muestran que estímulos presentados de manera breve o enmascarada pueden influir en las decisiones o juicios de una persona, sin que ésta sea consciente de haber procesado dicha información. Por ejemplo, palabras o imágenes que apenas se perciben pueden modificar nuestras emociones o actitudes hacia algo de manera sutil, pero efectiva. Cuarto, ciencia cognitiva y trastorno del espectro autista. Gómez Echeverry, 2010, en su análisis sobre la teoría de la mente y el autismo, destaca que muchos procesos inconscientes relacionados con la inferencia social, como el reconocimiento de patrones o la atribución de intenciones, pueden estar alterados en personas con trastornos del espectro autista. Esto refuerza la idea de que el inconsciente cognitivo opera incluso en áreas tan complejas como la cognición social. Implicaciones teóricas. La memoria inconsciente tiene implicaciones fundamentales en la comprensión de la conducta humana y en su intervención. En terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, se trabaja con patrones de respuesta automática que están influidos por aprendizajes inconscientes, buscando reestructurar estas respuestas para promover un cambio positivo.
Además, este concepto tiene aplicaciones en áreas como el aprendizaje, la cognición social y la neurorehabilitación, donde comprender los procesos implícitos permite diseñar estrategias más efectivas para mejorar el funcionamiento cognitivo y emocional. En conclusión, la memoria inconsciente es un sistema esencial en la organización de nuestra experiencia y comportamiento. Aunque opera fuera de la conciencia, su impacto en nuestras decisiones y emociones es significativo, y su estudio nos ayuda a entender cómo la mente procesa, almacena y utiliza información más allá de lo que podemos percibir conscientemente. Posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. Síndrome neuropsicológico de la prosopagnosia. La prosopagnosia es un trastorno neuropsicológico que afecta de manera selectiva el reconocimiento de rostros y puede clasificarse en dos tipos, adquirida y congénita. La prosopagnosia adquirida surge a raíz de un daño cerebral, mientras que la congénita se presenta desde la infancia sin que haya una lesión cerebral aparente. Este trastorno provoca que las personas afectadas tengan dificultades para identificar rostros familiares, incluyendo el propio, lo que les lleva a percibir los rostros como indistintos y difusos. Los mecanismos que originan la prosopagnosia son complejos y varían entre los individuos. Las investigaciones han demostrado que el daño cerebral puede afectar diferentes áreas del cerebro, lo cual influye en la naturaleza y extensión del déficit. La existencia de reconocimiento encubierto en algunos casos ha desafiado a los modelos cognitivos y neuroanatómicos del procesamiento facial. En este síndrome podemos encontrar dos posibles disociaciones. Primero, despersonalización. La despersonalización es una situación compleja que afecta la percepción de una persona que tiene de sí misma. Quienes padecen prosopagnosia, esta dificultad que poseen para reconocer rostros puede ocasionar una desconexión no solo con los demás, sino también consigo mismos. Cuando no se puede identificar a sus amigos o familiares por su rostro, se experimenta una gran frustración y ansiedad. Esto puede generar sentimientos de aislamiento y soledad, ya que las interacciones sociales se vuelven difíciles e incómodas. La incapacidad para reconocer rostros familiares provoca una sensación de que las relaciones formadas son menos significativas o auténticas. Al no poder identificar a un ser querido en una reunión social, la persona puede sentirse perdida o al margen de la experiencia compartida. Esta situación puede intensificar la percepción distorsionada de la identidad personal. Si no se puede reconocer a los demás, también se puede cuestionar su lugar en el mundo y su propia identidad. La incapacidad que presentan para leer las expresiones faciales y emocionales de otros contribuye a que se genere la falta de conexión emocional. Las emociones humanas a menudo se comunican a través de los rostros sin poder interpretarlas correctamente. Quienes sufren de prosopagnosia pueden sentirse desconectados o incapaces de responder adecuadamente a situaciones sociales. Esto puede conducir a un ciclo donde la ansiedad social aumenta, provocando que eviten interacciones que podrían resultar incómodas o dolorosas. Como resultado, se genera un estado mental donde la despersonalización se convierte en un mecanismo adaptativo para lidiar con el dolor emocional asociado con esas experiencias. Segundo, desrealización. La desrealización es otro fenómeno disociativo que se afecta cómo se percibe el entorno que nos rodea. Para las personas que padecen de prosopagnosia, esta alteración en la percepción de la realidad puede ser necesariamente pronunciada. Cuando no se puede reconocer los rostros familiares y se siente que las interacciones sociales sean menos auténticas, esto puede contribuir a una sensación de irrealidad de acuerdo con el entorno. La prosopagnosia provoca que las personas vean el mundo social como un lugar extraño y distante. En un entorno social donde hay muchas caras, pero no logran que sean reconocibles, las personas con prosopagnosia pueden sentirse extraños o que están observando algo que no comprenden y no tienen lugar para lograr participar activamente en su vida diaria. Esta desconexión provoca experiencias donde las personas parecen ser
solo figuras sin rostro o sin significado emocional real. La desrealización también puede interpretarse como una sensación de que el tiempo y las figuras se distorsionan, que los eventos son menos significativos. Esto otorga una experiencia donde todo parece estar fuera del alcance o del control del individuo quien lo padece. Si no se puede conectar emocionalmente con los demás debido a la incapacidad que se tiene para reconocer sus rostros y expresiones faciales, se puede sentir que el entorno social es menos tangible y más ajeno. El impacto emocional de esas experiencias disociativas no se puede menospreciar. La ansiedad y la frustración pueden volverse abrumadoras cuando las personas no pasan y viven situaciones sociales sin las fortalezas necesarias para hacerlo adecuadamente. No solo se ve afectado el bienestar emocional, sino también la calidad de vida. Algunas personas optan por aislarse y evitar situaciones sociales por completo, logrando así escapar del dolor asociado con estas experiencias. La despersonalización y la desrealización pueden intensificarse en personas con prosopagnosia, ya que la incapacidad para reconocer rostros contribuye a una profunda desconexión personal y distorsionada de la percepción del entorno social. Al no poder identificar a quienes les rodean, estas personas pueden experimentar sentimientos de vacío y ansiedad, cuestionando su propia identidad y el significado de sus relaciones. Esto puede llevar a evitar interacciones sociales, creando un ciclo donde la falta de reconocimiento y la sensación de irrealidad se retroalimentan, dificultando aún más su bienestar emocional. A través de las terapias como la cognitivo-conductual es posible encontrar formas de manejar estas experiencias y mejorar la conexión